Muy buenos días, su institución educativa Uribe School los saluda para presentarles nuevamente como cada semana su curso favorito, su curso indispensable, el curso por el que todos solicitan cada semana y esperan con ansias, Física Elemental, con su profesor el ingeniero Carlos Veraú. Esta semana vamos a empezar con un nuevo tema. Después de haber visto energía y trabajo, vamos a ver la fuerza del agua, hidrostática. Vamos a empezar a ver problemas académicos porque son muy solicitados en los exámenes de admisión. Así que comenzamos. Ya lo detallamos, vamos a realizar el tema de hidrostática. Pero como primer paso tenemos que conocer qué es la hidrostática y por qué lo estudiamos dentro de física. Entonces, como definición tenemos, la hidrostática es una rama de la física que se encarga del estudio de los fluidos carentes de movimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que la hidrostática no estudia, o mejor dicho, no es otro que el estudio de la rama de la física que estudia a los fluidos que no están en movimiento. Quiere decir fluidos estáticos, fluidos que están en equilibrio o que están en movimiento cero, exacto. Solamente en eso se basa la hidrostática. Una definición importante dentro de la hidrostática viene a ser la densidad. Muchos se confunden en la palabra densidad y la relacionan con el peso. Sin embargo, vamos a ver qué es la densidad, y la densidad es la masa contenida en una unidad de volumen de una sustancia. Masa por unidad de volumen. Cuando se trata de una sustancia homogénea, la expresión para cálculo es densidad es igual a masa sobre volumen, exacto. La densidad no es otra que no es el peso. La densidad es la masa del cuerpo sobre el volumen que experimenta dicho cuerpo o que ocupa dicho cuerpo. Y la densidad normalmente se representa como una P, pero con colita, ¿ya? La densidad se mide en kilogramos sobre metro cúbico, la masa en kilogramos y el volumen en metros cúbicos. O sea, por eso que normalmente cuando tú encuentres los problemas tienes que derivar, o mejor dicho, tienes que transformar las unidades a estas unidades internacionales, porque así es normalmente como se manejan los problemas, caso contrario que te pidan lo contrario, ¿no? Pero ya saben, densidad no es peso, la densidad es la masa del cuerpo entre el volumen que el cuerpo ocupa. En ocasiones esto también se representa en los líquidos, como vamos a verlo ahora. La hidrostática es un tema muy amplio ya, que ha sido estudiado por muchos físicos y han dejado algunos principios para hacernos la vida más fácil. Uno de sus principios es el principio fundamental de la hidrostática, el cual nos dice que la diferencia de presión entre dos puntos de un mismo líquido es igual al producto del peso específico del líquido por la diferencia de niveles. Exacto. Esto básicamente te dice que cuando tú tienes dos puntos que quieres medir su presión, o mejor dicho, la diferencia de presiones, lo único que tú tienes que hacer es encontrar el peso específico de ese líquido y multiplicarlo por la diferencia de alturas. Eso siempre y cuando con respecto a un nivel de referencia, claro. Otro principio es el principio de Pascal, en honor al físico Pascal. Toda presión ejercida sobre la superficie libre de un líquido en reposo se transmite íntegramente y con la misma intensidad a todos los puntos de la masa líquida y de las paredes del recipiente. ¿Qué quiere decir esto? Pascal decía que cuando tú tienes un líquido dentro de un tubo o una probeta o en lo que tú creas que se pueda tener un líquido, esta presión es homogénea en cualquier punto que contenga el líquido. Quiere decir que a un punto A, por ejemplo, en un recipiente de balón de gas, tú sabes que el gas es un líquido, ¿no? Si bien el gas es gaseoso, tú sabes por algo pesa. ¿Ya? Entonces, en la punta del balón de gas, la presión que ejerce el gas es el mismo que lo que ejerce en el fondo del balón. Y eso se debe a ese principio, al principio de Pascal. Hay otro principio y es el principio de Arquímedes, Boyantes. Todo cuerpo sumergido en un líquido recibe un empuje de abajo hacia arriba igual al peso del líquido desalojado. Eso se dijo en honor a Arquímedes y dijo que la presión que recibe un bloque, un cuerpo, es igual a la cantidad de líquido que llega a salir del recipiente donde estuvo alojado, o bueno, donde está alojado ahora ese cuerpo.
Entonces, ¿cómo sé que a ti te gustan más los problemas y no me estás entendiendo mucho la teoría? Vamos con los problemas para que te puedas dar cuenta de estos principios. El problema 1 nos dice, un ladrillo de plomo de dimensiones 5 centímetros, 10 centímetros y 20 centímetros, ¿no? Tiene 3 dimensiones porque un ladrillo tiene base por altura, por anchura. Descansa en un piso horizontal. Sobre la cara más pequeña, ¿cuál es la magnitud de la presión que ejerce el ladrillo sobre el piso? Te dan la densidad del plomo, que vale 2.7 gramos por centímetro cúbico, y te dan la gravedad, que vale 10 metros por segundo al cuadrado. Bueno, lo que dice ahí que un ladrillo de plomo descansa sobre su lado más pequeño, su cara, ¿no? La cara más pequeña no es otra que la cara que tiene menos medida o la cara que tiene menos área. Entonces, esa menos área tú la vas a encontrar cuando unas los dos lados que tienen menos dimensión, de 5, 10 y 20 centímetros. ¿Cuáles son los dos lados que tienen menos dimensión? 5 y 10. Entonces, cuando tú dibujes tu ladrillo, tienes que considerar eso que te dice la cara de más pequeña. Entonces, dibujando nuestro ladrillo, tenemos que en la cara de abajo, donde está sentada el ladrillo, es de 5 centímetros y 10 centímetros por 20 de altura. Pero yo ya me di el lujo de transformarlo en metros, porque recuerda que tú trabajas en metros en lo que es hidrostática. Así que sería 0.05, 0.10 metros y 0.20 metros de altura. La densidad del plomo es 2.7 gramos por centímetro cúbico, pero tú trabajas en kilogramos y trabajas en metros. Así que vamos a transformar. 1000 gramos van abajo porque tú quieres eliminar gramos, es igual a 1 kilogramo, ¿verdad? ¿Y cuánto viene a ser en centímetros cúbicos, metros cúbicos? Bueno, un metro cúbico es igual a 10 a la 6 centímetros cúbicos. O si tú lo quieres llamar así, sería 1000 millones, ¿verdad? Perdón, 10.000 millones. Entonces, no te olvides eso. 10 a la 6 es igual que decir un metro cúbico. Transformando vas a tener que la densidad del plomo es igual a ¿qué? 2.700 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces ya tienes la unidad transformada. Lo único que tienes que ahora recordarte son algunas pequeñas fórmulas. Hay que recordar la fórmula de presión. ¿Presión a qué es igual? Presión es fuerza sobre área. Lo vimos hace un tiempo. Pero en este caso no hay fuerza. Bueno, no hay fuerza, pero hay peso. En el caso de este tipo, la presión va a ser igual al peso sobre área, porque el peso ejerce una fuerza hacia el suelo. Y el peso no es otro que ¿qué? Que masa por gravedad. Al final, la masa también es muy conocida porque tú quieres relacionar la densidad. La masa es la densidad del cuerpo multiplicado por su volumen, porque densidad es igual a masa por masa sobre volumen, exacto. Entonces, al final, la presión no va a ser otra que ¿qué? Que la densidad del plomo multiplicado por el volumen del bloque multiplicado por la gravedad entre el área, ¿verdad? Entonces, reemplazando vas a tener presión del bloque es igual a la densidad del plomo, que es 2700 multiplicado por el volumen, que es la multiplicación de los tres lados del bloque, 0.05 por 0.10 por 0.20. Todo multiplicado por la gravedad, que vale 10, entre el área de contacto, el área que está en la superficie, el área que está apoyada en el piso, que sería 0.05 multiplicado por 0.10, ¿no? Los dos lados menores. Esto, si tú desarrollas todo eso, te va a salir que la presión es igual a ¿qué? A 5400 PA. ¿Qué significa PA? Pascales. La presión se mide en pascales, ya lo habíamos visto. Ya, de acá tú puedes derivar algo muy importante, y es esta fórmula, que la presión que ejerce un cuerpo, un líquido, lo que sea, es la densidad del cuerpo, o en este caso yo te lo estoy aplicando al líquido, la densidad del líquido multiplicado por la altura de ese cuerpo sobre la gravedad. ¿Por qué se da esta fórmula? Porque si tú te das cuenta, volumen entre área es la altura. El volumen no es otro que la multiplicación de los tres lados del cuadrado, ¿verdad? O si tú lo quieres llamar así, de un líquido. Entre el área, que es la superficie. Por eso es que la presión es igual a la densidad por la altura por la gravedad. El problema número 2 me dice, en la figura se muestra un recipiente con 3 líquidos no miscibles.
Determine la presión hidrostática que soporta el fondo del recipiente. Me dicen que la gravedad es de 10 metros por segundo al cuadrado, la densidad del agua es de 1 gramo por centímetro al cúbico, la densidad del aceite es de 0,8 gramos por centímetro cúbico y la densidad del mercurio es de 13,6 gramos por centímetro cúbico. Veo el recipiente y tengo aceite, agua y mercurio, que tienen unas alturas de 40, 40 y 20 metros, ¿verdad? O mejor dicho 0,40, 0,40 y 0,20 metros. ¿Qué quiere decir tres líquidos no miscibles? Quiere decir que son líquidos que no se llegan a mezclar. Si tú echas en un recipiente agua y aceite, tú te darás cuenta que conviven pero no se mezclan. Y de ahí la frase que son como el agua y el aceite, ¿no? Esto se debe a las densidades. Normalmente los líquidos no se mezclan debido a las densidades. Cuando un cuerpo con otro cuerpo se juntan, en este caso líquidos, y no tienen la misma densidad o una densidad parecida, los cuerpos empiezan a separarse. Los líquidos se separan y eso sucede y eso hace que tú puedas ver la diferencia entre el aceite y el agua. ¿Ya? Entonces, lo que tú tienes que hacer acá es muy simple. Te piden la presión en el fondo del recipiente, así que vas a tener que usar la fórmula anterior. Antes de usar la fórmula anterior, lo que tenemos que hacer es convertir las densidades, porque esas densidades están en unas unidades que no podemos trabajar. Están de gramos por centímetro cúbico. Ya te enseñé a convertir. Al final, la conversión es solamente multiplicar por 1000. No te olvides eso. Sí, pero por si acaso te lo convierto. Entonces vas a tener que la densidad del agua va a ser igual a 1000 kilogramos por metro cúbico, la densidad del aceite 800 kilogramos por metro cúbico y la densidad del mercurio es de 13.600 kilogramos por metro cúbico. Ya lo transformaste, ahora nos vamos a resolver el problema. Dijimos que la presión no es otro que la densidad del líquido multiplicado por la altura y multiplicado todo por la gravedad. Entonces, la presión que resiste el recipiente en el fondo no va a ser otra que ¿qué cosa? Que la presión del mercurio, la presión del agua y la presión del aceite. Quiere decir esto que es la densidad del mercurio multiplicado por esa altura, más la densidad del agua multiplicado por la altura que ocupa el agua, más la densidad del mercurio multiplicado por la altura que ocupa el mercurio. Y todo eso multiplicado por la gravedad. Así que solo hay que reemplazar. Densidad del agua 1000, la altura que ocupa es 0,4, multiplicado por la densidad del aceite que es 800, multiplicado por la altura que ocupa que es 0,4, más la densidad del mercurio que es 13.600, multiplicado por su altura que es 0,20. Todo multiplicado por 10 y vas a tener que la presión en el fondo es de ¿cuánto? 400 más 320 más 2720 y todo multiplicado por la gravedad que vale 10. Y esto sale 34.400 pascales. Quiere decir que la presión en el fondo del recipiente debido al agua, el aceite y el mercurio es de 34.400 pascales. El problema número 3 me dice: un buzo que se encuentra sumergido en un lago soporta una presión total de 3.5 atmósferas. Determine la profundidad a la que se encuentra dicho buzo si la gravedad es de 10 metros por segundo y la densidad del agua, es 1000 kilogramos por metro cúbico. También te dice que la presión atmosférica es igual a 10 a la quinta presiones, o mejor dicho, pascales. ¿Ya? El problema es muy sencillo, simplemente que seguro nunca has hablado de atmósferas. Normalmente las presiones se miden en atmósferas, ¿ya? Porque cuando se hace referencia al medio ambiente es mejor medirlo en atmósfera, que es como 10 a la 5 pascales. Son dos unidades que se manejan. Entonces vamos a dibujar para que puedas entenderlo mejor. Cuando tenemos al buzo que está a una altura h, ¿verdad? Entonces nosotros diremos que la presión en el fondo es la presión atmosférica. La presión atmosférica es toda aquella presión que está en el ambiente. Quiere decir que encima del lago hay una presión que es por la presión de simplemente el ambiente, y a esa presión se le conoce como presión atmosférica, más la presión del agua a esa determinada altura, o sea, presión en H, ¿no? La presión en el fondo no va a ser igual que la presión atmosférica más la presión del agua por H, ¿verdad? La altura. Ya, la presión en el fondo me dicen que es 3.5 atmósferas, pero hemos dicho que una atmósfera es 10 a la 5 pascales. O sea, ¿cuánto vale 10 a la 5? Eso es 100.000. 100.000, ¿qué? 100.000 pascales. Es igual a la presión en la atmósfera, que otra vez hemos dicho que es 100.000, más la densidad del agua por la gravedad por la altura. ¿Te acuerdas que vimos la presión? Ya, entonces vas a tener
350.000 es igual a 100.000 más 1000 por 10 por la altura que vale h. De esa forma vas a poder hallar h, que va a ser igual a ¿qué? 250.000 entre, ¿cuánto sería eso? Entre 10.000 por h. Entonces h te va a salir 25 metros. Ves que este problema es muy sencillo, y eso se debe a que tú entiendes a qué hace conclusión la presión. La presión en un punto no es que otra que la presión que está encima de él, o sea, a los medios que están encima de ellos. En este caso, para el buzo, la presión que está encima de él es el agua que tiene encima más la presión atmosférica o la presión del ambiente. Problema número 4 dice: se tiene un tubo en U parcialmente lleno con un líquido de densidad relativa igual a P, ¿no? Densidad P. Por una de las ramas se añade aceite de densidad igual a 800 kilogramos por metro cúbico, hasta una altura de 12 centímetros. Cuando el sistema se equilibra, la interfase aire-aceite está a 6 centímetros sobre la interfase líquido-aire. Haya P, o sea, la densidad P de ese líquido, cuando la gravedad es igual a 10 metros por segundo al cuadrado. Ya, a ver, vemos el tubo, ¿no? Tú ves el tubo y lo que vemos es que había líquido, después echó aceite. Ese aceite llegó a formar una columna de 12 centímetros, o mejor dicho 0.12 metros, y te dice que la diferencia entre las alturas de aire y líquido con respecto al aceite y líquido es de 0.06 metros o 6 centímetros. Lo que tú tienes que hacer es graficar las alturas para que puedas tener un nivel exacto y luego puedas hallar las presiones. Entonces, lo que tú puedes ver en el gráfico es que yo ya lo dibujé y he puesto dos puntitos, A y B. Cuando yo pongo dos puntos, ¿por qué lo hago? Lo hago porque, según el principio, uno de los principios es que el equilibrio, o mejor dicho, la presión en un punto es el mismo en otro punto que está al mismo nivel. Quiere decir esto que la presión en el punto A va a ser igual a la presión en el punto B. ¿Y cómo lo represento? Bueno, mira, la presión en el punto A, si tú te pones a analizar, será la presión que está encima del tubo, ¿verdad? Como el tubo está abierto, existe la presión del medio o la presión atmosférica, más la presión del líquido, porque hay una presión del líquido que ejerce el líquido que está a una altura h. Eso va a ser igual a la presión en B, que también como está abierto, va a ser la presión atmosférica más la presión del aceite, de ese aceite que está a una altura de 12 centímetros. Entonces, simplemente presión atmosférica con presión atmosférica se van y vas a tener que la presión del líquido es igual a la presión del aceite. La presión del líquido no va a ser otra que la densidad del líquido multiplicado por la altura, que es esa altura h, multiplicado por la gravedad, va a ser igual a la presión de ¿quién? Del aceite, que es presión del aceite, que te dice que vale 800 kilogramos por metro cúbico, multiplicado por la gravedad, que vale 10, multiplicado por la altura, que te dijo que fue echado durante una altura de 12 centímetros. Entonces, multiplicando esto tendríamos 800 por 10 por 0.12 entre 10 sobre 0.06. Entonces vas a tener que la densidad, ¿cuánto va a salir? 1600 kilogramos por metro cúbico. ¿Ves? Este problema es muy sencillo porque en los tubos, tú lo que tienes que recordar siempre en todo tubo en U, sea un tubo en U, sea un tubo en W, sea un tubo en B, sea un tubo en cualquiera de esas formas, no importa la entrada, siempre y cuando tenga el mismo líquido y el mismo nivel, la presión en un punto A que está a un mismo nivel que en un punto B siempre va a ser la misma. De esta forma, muchachos, hemos llegado al final del capítulo de hidrostática de esta semana. Yo sé que hay muchos más problemas, así que voy a ir preparándolos para la próxima clase, donde vamos a ver hidrostática 2.0 con problemas un poco más complicados. Aunque no lo crean, este tipo de problemas son los que vienen en los exámenes de emisión, simplemente de tubos, de presiones, te juegan con algunas cositas, pero son este tipo de problemas. Así que practiquen estos ejercicios y nos vemos en la próxima clase.